San Lucas capítulo 7. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a algunos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Un mensaje muy lindo. Un mensaje donde encontramos que es un militar, sí. Encontramos que este centurión, cuando hablamos de centurión, está a cargo de un grupo, de una compañía de soldados, y por su rango puede ser un capitán, un general, pero lo bonito de esto es que nos da a entender esta enseñanza, que aún el Evangelio no solamente es para los judíos y para los gentiles, sino para aún aquellos judíos y gentiles que tienen una profesión, llámese militar o policía. Porque es que una vez se encuentra algunos hermanos, siervos y consiervos de sana doctrina, que dicen: no puede ser militar, no puede ser policía y a la vez cristiano, porque tiene que matar. Y entonces en la ley de Dios o el matar es pecado. Sí, claro, Dios nunca se va a contradecir, el matar es pecado, pero Dios también ha colocado las autoridades. Si nosotros miramos, hay mucho versículo, yo me ayudo por donde comienzo, pero hay muchos versículos que, si nos vamos nosotros al Antiguo Testamento, vemos que es Jehová de los ejércitos, varón de guerra, ¿sí? Y vemos reyes como David, que tenía el corazón como de Dios, y sin embargo el rey David, un gran guerrero. Vemos cómo para entrar a la tierra prometida, Dios usó a Josué, y aún a través de Moisés, reyes que se levantaron, el pueblo de Israel iba respaldado por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y aún cuando entraron a la tierra prometida, ¿sí? Vemos que Josué, ¿sí? Dios lo usó para que entrara. Josué está un poco así como cuando la persona está un poquito asustadito, Josué, pero ¿qué sucede? Dios le dijo que cobrara ánimo, se esforzara a lo que Dios le había enviado, a la tierra prometida, o sea, que no tuviera miedo de los enemigos. ¿Sí? Por eso dice Josué capítulo 1, le dice, capítulo 1, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, le dice Dios, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice el Padre Jehová a Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le hizo otra vez Dios el Padre a Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y ahí comienza el capítulo 2, vemos que Josué envía espías a Jericó. Después vemos que toman Jericó, sí, y hay una batalla. Después Josué pelea contra Jai. Después derrota a los amorreos, capítulo 10 del versículo del libro de Josué, capítulo 10. Después el capítulo 11, y ahí sí, la cantidad de reyes que caen. Hay guerra. Y hay algo más maravilloso, que en el libro de Isaías, el mismo Dios le pasa la revista a sus tropas, como dice Isaías 13, ¿sí?
estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, ¿sí? Estruendo de ruido de reinos y de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. ¿Sí? Entonces, lo vemos aquí al centurión. Centurión, estamos en Lucas 7. ¿Y qué más nos dice el Señor? Algunos dirán, pero no, hermanos, que eso fue en el antiguo pacto. Sí, porque hay algunos que quieren salir como dice uno, por la tangente. Eso es el antiguo pacto. Estamos en el tiempo de la gracia. Sí, mi hermano, estamos en el tiempo de la gracia. Y si quieres, también vamos a leerte en el tiempo de la gracia lo que dice el libro de Romanos, capítulo 13, ¿sí? Versículo 1 al 5. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y sabemos que los militares y los policías son la autoridad. Porque créanme que si en una nación no hubieran militares, no hubieran policías, sería un caos, como en el antiguo oeste en Estados Unidos, que cada quien, el más fuerte y el que más ágil con sus revólveres, era el que mandaba. No, en un gobierno establecido legalmente sabemos que hay un gobernante, que sea, llámese presidente, rey, hay unas personas, llámese los del Senado, de la Cámara, hay unas leyes y hay unas autoridades, en este caso que son los militares y los policías, que hacen que se respeten esas leyes, que se respete la Constitución, ¿sí? Tanto de invasores externos como internamente, para que haya un orden público, que no se vaya, un orden normal, que no sean a grupos al margen de la ley o personas que quieran venir en contra de la ley. Entonces, por eso dice Romanos 3:1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, oído aquellos que se oponen a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Muchos se oponen, hablan mal de las autoridades, donde Dios nos habla en la misma Sagrada Escritura, nos ha demandado a orar por las autoridades, ¿sí? Por los gobernantes, hay que orar por ellos, interceder por ellos, porque las autoridades, sabemos nosotros, como dice el libro de Daniel, los gobernantes, Daniel 2:17, Dios quien coloca reyes y quita reyes, pero Dios coloca el rey que se merece cada nación. Si la nación es pecadora y malvada, le coloca un rey que la azota. Si la nación está buscando a Dios, le coloca un rey que gobierne bien. Y hace como hizo con el Nabucodonosor. Dios lo levantó para castigar a Judá, ¿sí? Y después Nabucodonosor, después de que volvió esa locura, que tuvo 7 años, vemos que Nabucodonosor exaltó a Dios, reconoció a Dios, y de igual forma vio en Daniel que era un hijo de un Dios maravilloso y poderoso, y por eso vio y colocó a Daniel en cargos especiales. Entonces, aquellos que quieren, se levantan en contra de las autoridades a hablar mal y de pronto hasta atacarlas, están haciendo mal, porque Dios las ha establecido, ¿sí? Entonces, de modo que quien se opone a la autoridad o la establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, eso queda claro, ¿sí? Asimismo, un militar, un policía, no están para infundir temor al que está haciendo el bien, sino a aquel que está haciendo el mal, ¿sí? Al ladrón, al que está secuestrando, al que está violando, qué cosa. Entonces, ahí entra la autoridad, ¿sí? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Es una pregunta, ¿sí? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿sí? Porque es servidor de Dios, hablando de las autoridades, para tu bien, para el bien de la sociedad, para el bien de una ciudad, de un pueblo, de una nación. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea, el arma de dotación que tiene un militar o un policía, ¿sí? La espada, anteriormente, en los tiempos de Jehová, los ejércitos eran espadas, hoy en día son armas, ¿no? Llámese un revólver, una pistola, un fusil. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿sí? Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, vemos aquí, volviendo a Lucas capítulo 7, vemos esa feta maravillosa de este militar, porque era un militar romano, un centurión, ¿sí? Comandante de una compañía o una legión, llámese capitán o general, un centurión, un rango militar. Entonces vemos cómo él tenía
un siervo enfermo, un siervo de él, ¿sí? Pero ya había escuchado de Jesús, ¿sí? Y vemos cómo este centurión, que diría uno, pues no dice el nombre de él, no, diría uno, no, sería el mismo Cornelio que dice Hechos capítulo 10, donde fue Pedro y Cornelio había reunido a todos sus amistades, sus familiares, porque Cornelio, si uno va al libro de Hechos capítulo 10, aquí encontramos otro centurión. Entonces vemos como que no solamente este de aquí, el que estuvo con Jesús, sino el que nos habla Hechos capítulo 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. ¿Y qué dice con respecto a este hombre? Un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Algo parecido a lo de este centurión de acá que envió a los ancianos para que Jesucristo fuera y orase por el siervo que estaba enfermo. Y llegan estos ancianos, como dice Lucas 7:4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que les conceda esto a este centurión, porque él ama a nuestra nación y nos ha edificado sinagoga. Entonces, lo mismo pasa con Cornelio, ¿sí? Un hombre temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo, lloraba a Dios siempre. Por eso es que él estando, dice, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel entraba donde él estaba y decía, Cornelio, y ahí vemos la historia. Y lo bonito es que cuando ya mandó, conforme a la instrucción que Dios le dio a través del ángel, para que enviara a Cornelio, unos soldados, unos siervos, a buscar a Pedro, entonces cuando ya llegó Pedro, entonces encontramos que este centurión, ¿sí? Dice Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Tremendo. Se había convocado. Y acordémonos que estos centuriones, por lo regular, eran romanos, eran gentiles, no eran judíos. Sí, pero un hombre devoto, de oración, de ayuno. Y por eso Dios el Padre envió su ángel para que mandaran a buscar a Simón. ¿Para qué? Para que conocieran de Jesucristo. Entonces, cuando llegó Pedro, este Cornelio estaba ¿con quién? Sí, con sus parientes y algunos amigos íntimos. Y cuando Pedro comenzó a hablarles de Jesucristo, que es a partir del capítulo 10 de Hechos, del versículo 34 en adelante, dice, entonces Pedro abriendo su boca y comenzó a desglosar sobre Jesús. Estaban ellos escuchando, ¿no? Cornelio, sus familiares, sus amigos íntimos, y lo tremendo. Dice, versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. En ningún momento dijo Pedro ni el Espíritu Santo, no, ustedes son militares, ustedes matan. No, no es hablar por hablar, hay gente que habla por ignorancia. Siempre tienen enfocado a un militar que matan, no, que por causa del servicio ellos tienen que usar las armas y que el enemigo les dispara, ellos tienen que, el militar policía va a aprender al enemigo, a aprender al delincuente, al malvado, pero si se le responde con fuego, con armas, pues tiene que defenderse y responderle por causa pues, de esa situación, porque caiga herido o muerto el delincuente, pero en ningún momento va el policía militar con una mentalidad de matar, ¿sí? Que se dé del campo de acción, muerte de los enemigos, que no se rinde, no se entrega, ¿sí? Porque el militar, el policía lo que quiere es coger a esa persona pecadora, malvada, que anda haciendo daño a la sociedad, escoger lo que se rinda y entregarlo a la autoridad para que siga un proceso. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí vemos que está el centurión, ¿sí? Con sus amigos íntimos familiares, escuchando esta palabra que está escuchando Pedro, hablándole sobre Jesús, porque el centurión y su familia y sus amigos íntimos no conocían de Jesús. Y vemos que escuchando, dice, mientras aún hablaba Pedro, esta palabra del Espíritu Santo cayó sobre todo lo que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Hermoso. Yo le doy gloria a Dios por esta visión tan hermosa que Dios me ha enviado para dirigir la iglesia cristiana de la fuerza pública. ¿Sí? Ser pastor en la iglesia de la fuerza pública. Y si los que no conocen, los que están viendo, van a ver más adelante, algún día ustedes puedan ver videos o que puedan mirar cómo muchos de estos jóvenes militares o policías, cuando están en el Espíritu o los toca el Espíritu Santo, danzan en el Espíritu. Aún yo me acuerdo una vez que
con mi esposa íbamos a las cárceles a predicar, y en ese salón de la cárcel, pues que entre comillas están los delincuentes, los malvados, los más malos de la sociedad, que han sido juzgados, y muchos de ellos en la cárcel buscan de Jesucristo, y de pronto usted les ve físico, hombres que tienen de pronto que les falta un ojo, tienen una cortada por las heridas, por la violencia, sus cuerpos, unos han entrado en su servicio culto en un salón que había en la cárcel donde íbamos, había un salón de culto, algunos entraban en pantaloneta, descalzos, sin camisilla y chancletas, diferentes formas. Pero yo me sorprendía que aún viéndolo en la forma que estuviesen vestidos, como unos cuando ya se muere el Espíritu Santo danzando en el Espíritu, porque iban con un corazón contrito, me iba a repetir, un corazón quebrantado, pidiéndole perdón a Jesucristo por sus pecados y metiéndose con el Señor y danzando en el Espíritu. ¿Qué podía decir uno? Vete a colocar un saco, un vestido que no estás vestido con pudor. Dios es soberano. Sí, uno tiene que ser reverente, sobre todo los ministros de Cristo, en nuestro porte, ¿no? De nuestro vestir, del pudor, no estamos en contra de ello, ¿sí? Porque sabemos que el pudor es no incitar mostrando las partes íntimas o marcando partes íntimas que caiga otra persona. Pero una persona que está en pecado en la forma que quiera llegar a Cristo, hay que recibirla con los brazos abiertos, como esta cárcel. Llegaba y el Señor lo bautizaba a algunos de ellos. ¿Amén? Entonces, volviendo al Evangelio según San Lucas, capítulo 7, aquí encontramos nosotros un centurión. Y de pronto dirían, oh, el pueblo de Israel, que Dios le dio la ley a través de Moisés, un pueblo que se sabe de memoria la Taná del Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Pero era pura letra muerta. Para algunos, ¿por qué? Porque no tenían el Espíritu. Sí, en el tiempo de la gracia sabemos que tener conocimiento de la Sagrada Escritura, lleno del Espíritu Santo, es letra viva, se vive en el Espíritu. Y por eso que el mismo Señor dice, cuando este centurión dijo que Jesús ya iba con ellos, entonces le envió este centurión a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes en venir, no soy digno que entres bajo mi techo. Sí. Por lo cual aún, dice el mismo centurión, no tuve, dice, por lo que ni aún tuve por digno de venir a ti. O sea, esa reverencia para con Dios de este centurión. Y le dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Wow, tremenda fe este centurión. Por eso que Jesucristo dice, sí, dice, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que decía, os digo que ni uno en Israel he hallado tanta fe. O sea, decía, por Israel tenía la ley, se la sabían de memoria, sí, pero les faltaba esa fe. Tuvieron a Jesucristo. Y la mayoría de israelitas no lo reconocieron, lo rechazaron en términos crucificados. Fueron muy pocos israelitas que siguieron a Jesús. Sí, y entre sus discípulos sabemos que escogió a los 12 apóstoles. Por eso que Jesús dice, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como Dios la vio en este centurión romano, un gentil. Solamente había escuchado de Jesús. Sí, dice el versículo 2. Y el siervo de un centurión, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Solamente había escuchado de Jesús, de pronto los milagros, señales, pero no había estado como la demás gente. Porque usted mira los evangelios, dice que multitudes de personas que seguían a Jesús, pero eran por los milagros. Y como dice el evangelio según San Juan, ¿sí? Unos iban era porque como Dios había dado pan, la multiplicación de los panes y de los peces, por eso Jesús, y lo iban a buscar, y por eso Jesús les dijo, ¿sí? Que venían era porque sí, le había multiplicado los panes, como aquí en San Juan, capítulo 6, versículo 25. Eso fue después de que Jesucristo multiplicó los panes y los peces a esa gran cantidad que había, ¿sí? Que lo estaban siguiendo y que cuando estaban en esa montaña pues no tenían dónde ir a comer, y por eso Jesús le dijo a los apóstoles que tenían un pescado o que tenían algo que comer, dijeron que tenían un pescado, un 4 panes, y Jesucristo lo multiplicó. Y por eso esa multitud, dice, hallándola al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Entonces,
aquí ya acontece lo mismo. Hoy en día hay muchos, entre comillas, que dicen ser cristianos evangélicos, pero nada a buscar a Cristo para santificar sus vidas, para tener vida eterna. Quieren ir a las iglesias es para que Dios les dé carro, beca, que les dé un excelente trabajo, que tengan su economía estable, que tengan salud, que les vaya bien en todo. Pero muy poco piden que Dios les cambie, transforme su vida, que le quite sus pecados, malas obras. Muy pocos están buscando el reino de la justicia, muy pocos quieren vida eterna, salvación eterna, van apegados a las añadiduras. ¿Sí? Entonces, por eso es que el Señor se asombra de este centurión. Sí, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y por eso cuando regresó al centurión encontró al siervo sano. Entonces, que nosotros no le hacemos juicio a la ligera sobre ningún tipo de persona, indistintamente el trabajo que tenga. En este caso, los militares, los policías tienen un trabajo muy bonito, trabajan para Jehová los ejércitos, sí, en el plano espiritual, como todo, en la viña del Señor hay de todo. Así como en la iglesia hay trigo y hay cizaña, trigo, los que buscan vivir en santidad, y la cizaña, los que quieren estar con Dios y están en el pecado. Así mismo las instituciones, como la policía, los militares, hay trigo y hay cizaña. Pero yo creo firmemente que es mucho más el trigo, hombres y mujeres que quieren vivir en santidad, hombres y mujeres que quieren hacer lo bueno, y son muy poquitos los que les gustan estar haciendo lo malo. Pero entonces nosotros debemos entender y comprender de que son personas que Dios ha colocado ahí con un propósito. Y ese propósito, créanme que si no hubiera militar y policía, el mundo sería un caos. Porque si aún habiéndolo, vemos cómo los delincuentes se levantan a hacer tanto pecado mental. Padre eterno, bendito Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Aprovechamos este momento para que tú seas guardando, protegiendo la vida de todos los militares y todos los policías en este planeta Tierra. Cristo bendito, ayúdale a que sean justos, Cristo bendito, como dijo cuando los soldados le preguntaron a Juan Bautista qué tenía que hacer, y que Juan le dijo que no fueran a extorsionar, que se contentaran con el salario. Asimismo, ayuda a los que estos militares y policías, Cristo bendito, se inclinen a favor de la justicia, a favor de la verdad. Señor, ayúdales a aquellos militares y policías que están en regímenes de algunas naciones que van en contra de los derechos de las personas y que están haciendo cosas malas, que Dios Todopoderoso que no apoyen eso. Cristo bendito, solamente tú eres mi bello Dios, Jesucristo Santo, que llena la mente y los corazones de estos militares y policías, para que esa autoridad que tú has colocado, Cristo, haya esa justicia en cada una de las naciones aquí en la tierra, Señor. Toda la gloria es para ti, Padre eterno, Jesucristo, Espíritu Santo, para que nos guarda, especialmente en Colombia, si guardando los militares y policías, Dios Todopoderoso, no permitan que caigan en las tentaciones de los trabajos ilícitos, del pecado de la maldad. De igual forma, en las zonas donde están ejerciendo el orden público, guárdale su vida, Cristo bendito, que tengan en cuenta orando contigo, Espíritu, los que no conocen de ti, y los que son cristianos, que estén orando por sus compañeros, intercediendo, Cristo bendito, Dios Todopoderoso, pero es que eres Jehová de los ejércitos, varón de guerra, que libra la vana batalla por nosotros, así que tú eres quien guarda el militar y policía, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.